Es un placer, la verdad, estar aquí y tener la oportunidad no solo de tener una de las primeras charlas de hoy, sino de tener también la oportunidad de presentar al general que hoy nos acompaña, que va a ser una charla excelente para compartir de primera mano qué se está haciendo en estrategia industrial de defensa en España. Yo soy Óscar Martín, soy socio de Deloitte. Bueno, me toca ser el responsable del sector industrial de Aerospace y Defense para Deloitte en España. Tengo muchos lazos con Andalucía y con las compañías andaluzas, ya que el ecosistema aeroespacial es muy relevante y la apuesta que hace Andalucía por el ecosistema aeroespacial y el de defensa también lo es, y eso hace que estemos muy cercanos en todo ese ecosistema. Bien, antes de introducir al general, la verdad es que respecto a la estrategia que se está llevando a cabo en industria de defensa, hay ríos de tinta, habréis oído muchísima información, se habla de grandes cantidades de inversiones a nivel europeo y grandes cantidades de inversiones también a nivel nacional en España. Esas inversiones van a llegar al tejido industrial, esperamos que llegue al tejido industrial, pero también hay determinados aspectos a valorar, sobre todo desde nuestras empresas, de dónde tenemos que invertir, cómo abordar las estrategias, porque claramente estas inversiones están condicionadas a determinados aspectos que están pasando. Dejadme, antes de que pase al general, comentaros 3 o 4 aspectos relevantes. Uno relacionado con escenarios a los que nos podemos enfrentar en Europa y en España, porque no están del todo claros. Uno respecto a los retos a los que nos enfrentamos, a realidades que tenemos en el mercado industrial europeo y español, tendencias que se están produciendo y que están ayudando a poner en marcha o a resolver esos retos. Y, por último, cómo estamos abordando entre todos, entre el ecosistema, cómo ayudamos nosotros también a evolucionar a las compañías en este sentido. Bien, los escenarios pueden ser diversos. En nuestra opinión, podemos ir a 4 escenarios distintos, pero están condicionados a aspectos clave que muchos ya conocen ustedes. Uno de ellos, obviamente, es la situación geopolítica, ¿bien?, que conocen de manera amplia. Pero no solo estamos hablando de la situación geopolítica, estamos hablando de dinámicas transatlánticas, estamos hablando del posicionamiento de Europa, hablamos mucho de soberanía, hablamos de autonomía estratégica. Y por detrás de esto hay muchos conceptos a considerar. Bien, hablamos de inversión. Bien, las palancas de inversión, como os decía, pública, parece que son relevantes, ¿bien?, pero también es necesario inversión privada. Los mecanismos de inversión, las fusiones y adquisiciones que se puedan producir en Europa, en España, también pueden condicionar los distintos escenarios a los que nos vamos a enfrentar. Y esa inversión que puede venir de fuentes públicas también puede estar condicionada a múltiples motivos, entre otras la presión de dónde dedicar el gasto público en Europa y en España, en otros gastos sociales cuyas presiones puedan hacer que los escenarios a los que vayamos difieran de los que actualmente estamos pensando en ellos. Los riesgos de volatilidad de la demanda, no sabemos si se van a mantener o no en los próximos años. Tenemos claro ahora hacia dónde vamos, pero no dentro de 1, 2 años, 3 años. Las tensiones que se producen en la cadena de suministro, estas son muy relevantes, porque nos hacen pensar, como hablábamos antes, en soberanía, bien, en independencia, pero por otro lado tenemos una alta dependencia difícil de cubrir en un corto espacio de tiempo. La competencia, el mercado se está abriendo, están surgiendo competencias en lugares donde tradicionalmente no estaban y también pueden variar la estrategia que sigamos. Y también, y no menos importante, todos los regímenes que hay relacionados con cumplimientos, con regulaciones y con tendencias también políticas que pueden condicionar estas estrategias. ¿Bien? O sea, los escenarios son diversos. No hay un único escenario y además nos encontramos ante una situación de determinadas realidades a las que nos tenemos que enfrentar. ¿Bien? De todos es conocido que la base industrial europea de defensa está fragmentada, lo que nos implica que la economía de escala que tenemos es limitada frente a otras grandes potencias como es Estados Unidos. ¿Vale? Estamos creando en cada uno de los países campeones nacionales con esfuerzos significativos, luego podremos tener alguna tipología de información respecto a esto, pero están funcionando de manera segmentada y en esto nos introduce determinadas debilidades. Dependemos enormemente de determinados proveedores extranjeros que nos facilitan, por ejemplo, misiles. ¿Bien? Tecnología que es difícil de conseguir a corto espacio de tiempo en el nivel de producción que necesitamos.
Los largos tiempos que tenemos de adquisición, de desarrollo, de puesta en marcha de nuevas tecnologías, que es a donde estamos ahora mismo invirtiendo nuestros fondos de defensa y nuestra estrategia, los periodos son largos de puesta en marcha, muy largos. Y tenemos que balancearlo con los problemas que tenemos relacionados con la cadena de suministro. Por supuesto, todo esto está relacionado con ciclos presupuestarios en todos los países de la Unión Europea. Estos ciclos presupuestarios también pueden introducir cambios, como ha venido pasando en tiempos pasados. Y la competencia de mano de obra cualificada es otro de los retos a los que nos enfrentamos en Europa. ¿Bien? Pero si bien en estas las circunstancias en las que estamos, hay determinadas tendencias que se están produciendo. Inversiones, como conocéis, muchas. Luego hablaremos hablará general específicamente de España, pero sí que es cierto que estamos hablando de pasar de en torno a 450.000 millones de euros en Europa de gastos actuales que hay para el año 2026 previstos a sobrepasar el billón de euros más allá del 2030. ¿Bien? Es decir, inversiones significativas. Estamos hablando de iniciativas muy relevantes para asegurar la soberanía, la independencia estratégica de Europa y de cada uno de los países. Está habiendo movimientos muy relevantes para que esto se produzca. Bien, hay conversaciones en estos momentos hablando de productos made in Europe, made in Europa, no solo para defensa, pero en general, que van a utilizarse para tecnologías de doble uso. Estamos hablando de que la base industrial está comenzando a dar pasos de integración. No sé si conocen el proyecto Bromo, que es la integración que en estos momentos se está produciendo de las capacidades de espacio que tiene varias compañías relevantes como son Leonardo, Thales y Airbus para integrar en una única compañía. Bien, todos conocen el programa nuevo, el programa de el futuro sistema de combate aéreo, el FCAS, que está pasando por momentos inciertos de continuidad, pero que se está trabajando mucho para poder continuar en esta integración de capacidades. Son ejemplos claros de esta situación. Bien. Y hay un tema muy importante donde se dirige parte de la estrategia industrial de defensa que tiene que ver con la modernización. La modernización en general de todos los sistemas de defensa que tenemos y en particular tecnologías asociadas a la ciberseguridad, asociadas a la mejora de las comunicaciones e incluso a la utilización de tecnologías como pueden ser las tecnologías de computación cuántica. ¿Bien? Aquí se están haciendo esfuerzos significativos. Al final, todo esto, ¿a dónde nos lleva? Pues las respuestas no son sencillas, ¿bien? Pero sí que hay cuatro áreas donde vemos que el mercado se está moviendo. Uno tiene que ver con la aceleración en la velocidad de creación de valor. Es decir, cómo incremento mi oferta en el mercado, cómo aprovecho los productos que actualmente tengo, cómo identifico en aquellos productos donde tengo que evolucionar más, asociados a múltiples aspectos. ¿Bien? Temas de tierra, guiado de misiles, como hablábamos antes, todo el ecosistema aeroespacial, la inversión que se están haciendo en tecnologías específicas. Antes hablaba de unas tecnologías específicas del GPS de una de las compañías que estáis aquí. Todo lo que tiene que ver con intendencia, que hay mucho esfuerzo en Andalucía, actividades de mantenimiento, de operación, etcétera. Son elementos en los que hay que invertir. Claramente, otro de los puntos específicos en los que se está poniendo foco en la industria y se está esperando respuestas en el ramp-up productivo. Esto quiere decir en tener la capacidad de dar respuesta al incremento de peticiones que hay desde múltiples aspectos. ¿Bien? Esto significa que tienes que mejorar e incrementar tus procesos productivos, tienes que mejorar la gestión de tu cadena de suministro y tienes que aprovechar las tecnologías que te van a permitir hacer esto. Y todo ello en un entorno de interoperabilidad con terceros, que te requiere que toda esa interoperabilidad la protejas. Tienes que aplicar mecanismos no solo de manejo de datos conjunto, en entornos sobre todo, se está hablando mucho de cloud y de cloud soberana, sino también de cómo proteges esa información con ciberseguridad avanzada para asegurar que tanto tu producción como la comunicación con terceros es acorde a lo que están esperando de ti. Y por supuesto hay un tema muy relevante relacionado con la financiación. ¿Cómo defines la estrategia de financiación, evitando apalancarte excesivamente? ¿Cómo defines las inversiones y dónde conseguir esa financiación? Que no siempre es sencillo, aún escuchando que hay un volumen significativo de inversiones en el mercado. En definitiva, el escenario es de múltiples retos, múltiples oportunidades. En Andalucía tenemos un ecosistema muy potente de inversión en defensa. Ejemplos múltiples tenemos el área logística de Córdoba, que está invirtiendo, se está creando un área logística muy relevante con todo el ecosistema que hay alrededor. Tenemos ejemplos específicos alrededor de las corbetas que se están haciendo por Navantia, toda la inversión en aeroespacial que hace Airbus y con todos los ecosistemas que estáis alrededor dando servicio.
la intendencia, la apuesta por la eminencia de Andalucía. En breve será el Aerospace and Defence Meetings aquí en Sevilla, que es un escaparate excepcional para mostrar las capacidades que existen en aeroespacio y en defensa para Andalucía. Es decir, todos los mimbres para soportar los retos que hablaba antes existen aquí. Bien. Y espero que con estos mimbres seamos capaces de seguir evolucionando. En estos momentos el general va a compartir con nosotros cuál es la estrategia nacional que se está abordando en cuanto a la industria de defensa. Está trabajando la estrategia por una autonomía estratégica relevante en línea con lo que hablábamos de soberanía, para incrementar la base industrial, para incrementar la base tecnológica que tenemos en España y, sobre todo, para ayudarnos en Andalucía a acceder a todas esas oportunidades. Bien, Vicente es general de Brigada de Artillería, subdirector general de Estrategia Industrial de Defensa, desde el 84 que ingresó en la Academia General Militar de Zaragoza. Pues tiene una carrera extensa de liderazgo, de experiencia operativa, de alta responsabilidad, y desde el 2024 ha sido nombrado subdirector general de Estrategia Industrial. Bien. Vicente. Ya empieza a descontar el tiempo. Buenos días a todos. Gracias al presidente de Círculo Empresarios del Sur de España, José Manuel González, por la invitación. Nos sentimos muy honrados de compartir esta mañana con todas las empresas de CESUR, con CESUR. Y gracias a todos los aquí presentes por aguantar esta conferencia. En cualquier caso, por el tiempo que van a dedicar a estar aquí, espero transmitirles todo lo que de mí se espera. Óscar, gracias por tu presentación. Si han estado atentos, que es un sí a la presentación de Óscar, casi parece que me cogió los papeles ayer por la noche. Puedo seguir los consejos de Juan de cómo orientar esta presentación. También, antes de iniciar las palabras, la verdad es que quiero tener un recuerdo a todos los andaluces que están sufriendo las graves inclemencias meteorológicas. Quiero reconocer el esfuerzo suyo y el esfuerzo de todos los españoles para recuperar la normalidad y seguir con nuestro día a día. Permítame iniciar la presentación con lo que tal vez parezca una conclusión. Como Óscar ya ha adelantado, en los últimos años bien conocen que el entorno global en el que vivimos ha marcado una ruta para el impulso y consolidación de la industria de defensa, convirtiéndola en un activo clave para el fortalecimiento de las capacidades militares. Capacidades que van a garantizar, entre otras, la disuasión y, por tanto, seguridad, la paz y la libertad de la ciudadanía. Invertir en industria de defensa ya no es gastar en industria de defensa. Invertir en industria de defensa es invertir en seguridad, en estabilidad y en esfuerzo para garantizar nuestro estado de bienestar. Voy a dar un paso más en estas palabras de introducción. Invertir en la industria de defensa es también invertir en desarrollo tecnológico, creación de empleo, impulso a la formación, fortalecimiento de nuestra base industrial y tecnológica en España para ser competitiva en el mercado internacional. Invertir en defensa es impulsar un motor para el desarrollo económico del territorio español y, además, un activo transversal en beneficio no solo de nuestros sistemas militares, sino también para tecnologías de aplicación en el ámbito civil, el conocido esquema de las tecnologías duales. Esa intervención también me va a permitir dar a conocer y permítame poner en valor los cometidos de la Dirección General de Estrategia e Innovación de la Industria de Defensa, creada hace poco más de un año en el ámbito de la Secretaría de Estado, dirigida por el teniente general Iborra, que hoy está cumpliendo sus cometidos como director general en en Arabia Saudí, impulsando a la industria española en esas tierras. Y también poner en valor, ¿por qué no?, los cometidos de la única nueva subdirección general, de la nueva dirección general, que es la que tengo el honor de dirigir, que es la Subdirección General de Estrategia Industrial de la Defensa. Cometidos, que lo resumo, ligados a la planificación y desarrollo de la política industrial de la defensa, la cooperación internacional, la representación en foros internacionales de industria de defensa, en las ferias, así como el apoyo institucional a la internacionalización de esa industria de defensa, a la exportación y el control del comercio exterior de armamento y material, así como las transferencias tecnológicas a terceros países. El desarrollo de estos cometidos tiene una referencia clara, la Estrategia Industrial de Defensa del año 23. Una estrategia que ha intuido y creo que ha dejado Óscar bien marcada, tiene 3 principios básicos. Un primero referido a la autonomía estratégica de España.
Un segundo, consolidar una base industrial y tecnológica de la defensa. Y el último, contribuir a la Europa de la defensa. Me adentro en el entorno global siguiendo lo que es el lema de esta conferencia en el marco de la 11ª, si mal no recuerdo, reunión de todos los empresarios de ese sector. El entorno creo que es bien conocido por los aquí presentes. Estamos en un periodo en el cual la proliferación de conflictos y los riesgos asociados afectan directamente a la soberanía y, sin duda alguna, a la protección, seguridad y, en definitiva, a la libertad de los ciudadanos. Y en ese entorno global quiero destacar el proyecto europeo. Un proyecto que ya viene avanzando desde el año 2022 con la aprobación de la brújula estratégica, con vocación de consolidar el pilar europeo de la OTAN y convertirse en un proveedor de seguridad, no solamente dejar que Europa sea un actor pasivo. La independencia y, por tanto, el poder de defensa europea es una clara prioridad estratégica de la Unión Europea. Estamos en un momento donde es necesario y urgente construir capacidades defensivas propias. Todo ello, quédense con la fecha, en un momento en que Europa tiene que asumir en el año 2027 la mayoría de las capacidades defensivas de la OTAN, desde capacidades de inteligencia hasta esas capacidades que Óscar ha destacado como una carencia, los misiles. Estamos hablando del 2027 y estamos en el 2026. Durante muchos años se asumió en Europa que la seguridad era un bien dado y en algunos casos estaba garantizada por otras naciones u organizaciones. Tras el final de la Guerra Fría, como bien conocen, Europa vivió una larga etapa de bajo gasto en defensa, acentuada por crisis económicas. Las consecuencias fueron claras: producciones en series muy pequeñas, muy localizadas nacionalmente y pérdida de capacidades industriales y una creciente dependencia de proveedores extranjeros. Desde el año 2014 hasta el año 2025, el gasto en defensa en la Unión Europea ha pasado de 189 billones de euros a casi 400 billones de euros. En el año 2025, por primera vez, el conjunto de países de la Unión Europea ha alcanzado y superado el umbral de 2% del Producto Interior Bruto. Dato relevante no solamente por la magnitud, sino porque marca ese cambio estructural y esperemos que duradero en la inversión en defensa. Estamos, unos llaman, ante el inicio de un nuevo ciclo inversor. Personalmente, permítame que le diga que estamos en pleno ciclo inversor. Como referencia en el contexto mundial, el gasto de defensa ya ha alcanzado el 2,5% del Producto Interior Bruto mundial. Es evidente el esfuerzo de todos los países en reforzar sus capacidades militares y adaptarse a un escenario de seguridad más exigente. De hecho, para alcanzar el techo de gasto acordado en la cumbre de la OTAN en La Haya el año pasado, el gasto de defensa en los países de la Unión Europea debería duplicarse en cifras globales, alcanzando 630 billones de euros. El panorama industrial general y global sigue liderado claramente por Estados Unidos. No hay comparación ni en tamaño ni en alcance, tiene todos los sectores dominados, ni liderazgo tecnológico con sus empresas tractoras al más alto nivel. Dinámicas de innovación avanzadas, un ecosistema industrial plenamente integrado y una elevada inversión en investigación y desarrollo. Siguen marcando referencia mundial. Entre las 10 empresas relevantes de defensa, las 5 primeras están en Estados Unidos, una sexta corresponde al Reino Unido, una séptima a Rusia y 3 a China. En esta comparativa, China se afirma como la segunda potencia industrial militar, con un peso del 16% de las ventas globales, impulsada, como bien sabrán, por una expansión continua de la base tecnológica. Se reduce las importaciones gracias al desarrollo de capacidades propias en sector aeronáutico, plataformas terrestres, misiles y electrónica. Ello que conlleva ganan autonomía estratégica y su papel creciente como exportador. Si hablamos de proveedores, Estados Unidos domina el mercado, sigue Francia y permítame aquí una primera referencia a España. Somos los 9º mayores exportadores mundiales. Es decir, estamos en un momento en que se refleja no solo la fortaleza de la industria de defensa española, sino también la diversificación de sus capacidades en segmentos como aeronáutica militar, construcción naval, sistemas terrestres, participación en grandes programas multinacionales
y también en el ámbito satelital, no lo duden. Quiero volver a centrarme ahora en Europa, donde la industria de defensa se concentra en muy pocos países. 6, Reino Unido, incluido dentro de Europa, Alemania, Francia, Italia, España y Suecia. Hoy en día, la industria europea de defensa sigue estando, como has comentado en la introducción, estructuralmente fragmentada. Tengan en cuenta las razones políticas: soberanía nacional, autonomía estratégica, protección del empleo local, pero también razones históricas. Hay sistemas heredados, empresas heredadas, operacionales. No todas las Fuerzas Armadas de todos los países, aunque combaten de manera integrada en algunos escenarios, tienen la misma doctrina en algunos casos. Y quiero añadir una más. Cada nación es muy celosa de sus capacidades industriales estratégicas. No todas se comparten. Como resultado, Europa opera una gran variedad de sistemas. Estamos hablando de más de una docena de carros de combate diferentes, vehículos blindados, aeronaves, buques, etc. Esta fragmentación genera duplicación de esfuerzos y duplicidad en estandarización e interoperabilidad. Entre otros elementos que deben mejorar, por tanto, las limitaciones estructurales de la base industrial de defensa, está la capacidad de sostener ritmos de producción compatibles con un conflicto de alta intensidad. Hoy en día el conflicto de Ucrania ha destacado esa gran carencia, en especial en producción masiva de munición, vehículos blindados, drones y sistemas terrestres. Quiero seguir avanzando en Europa, porque Europa avanza y se esfuerza sin duda alguna mediante acciones desde el año 2016, dando resultados para el fortalecimiento de las capacidades militares y la industria de defensa. Voy a pasar a comentarlas. Marco de referencia: la Estrategia Global del año 2016, la Brújula Estratégica del año 2022, la Estrategia de Defensa Europea del año 2025, el año pasado, y el Libro Blanco de Defensa, Preparación para el 2030, del año pasado. Son documentos de referencia, donde Europa pretende alcanzar un papel relevante en el entorno internacional, tanto de la defensa como de la industria de defensa. Desde esos inicios han ido proliferando diversas iniciativas dirigidas a consolidar la base industrial y tecnológica de seguridad y defensa europea. Algunas de ellas, seguro que todas, les resultarán familiares. Estoy hablando ya del año 2017, donde se pusieron encima de la mesa 90 millones de euros para lo que se denominó Instrumento de Acción Preparatoria para la Inversión en Defensa, el PAD, o iniciativas como el EDIP, dotado en el 2019 con 500 millones de euros. En ese momento, segunda referencia a la industria española, nos posicionamos. En el PAD participaron 19 entidades nacionales. Cuando hablo de entidades, no solo me refiero a la industria, participaron también universidades. En el EDIP participaron 19 de los 26 proyectos seleccionados. 21 entidades españolas lideraron consorcios, entre empresas, como he dicho, centros tecnológicos o universidades. Y en el 2021 surge el programa insignia que conocerán bien de la Comisión Europea, es el Fondo Europeo de Defensa, el EDF, dotado con un presupuesto de 1.000 millones de euros al año. España ocupa actualmente el segundo puesto como país más activo en la participación en consorcios EDF. Lidera 28 programas, estando únicamente superado por Francia. Esta posición no es meramente simbólica, está respaldada por un compromiso sustancial en una amplia gama de proyectos que abarcan tecnologías críticas para defensa, tecnología en dominio aéreo, naval, terrestre, cibernético y de simulación. Las entidades españolas, algunas de las cuales, como he comentado, posiblemente estén aquí presentes y hayan tenido que esforzarse y luchar para estar en esos consorcios, participan en un 73% de todos los proyectos financiados por el EDF. No somos actores ajenos ni pasivos. Una cifra que resalta la competitividad, por tanto, de la industria de defensa nacional, como la efectividad de los mecanismos de apoyo institucional que tiene España. Continuamos con la evolución de iniciativas. Europa sigue activa en un momento en el que surgió el conflicto de Ucrania. En el año 2023 puso un mecanismo de apoyo para la producción masiva de munición, el mecanismo ASAP, dotado de 500 millones de euros. La industria española se posicionó y realizó ventas por 25 millones de euros de munición. En el 2023 surge el EDIRPA, cuyo objetivo es incentivar a los Estados miembros a adquirir conjuntamente productos de defensa. Primer paso para que Europa se posicione como único proveedor.
Los fondos fueron de 300 millones de euros para ese periodo de 2023 hasta el año pasado, 2025. Y seguimos avanzando. He comentado que en el año 25 surgió el Plan Rearme Europa en disposición para el año 2030. Ese marco tiene intención de poner encima de la mesa 800.000 millones de euros. Unido anterior, contamos desde el año pasado con un instrumento de préstamo de 150.000 millones de euros, el denominado SAFE, Security Action for Europe, que ayudará a los países a invertir en áreas clave de defensa, como la defensa antimisil, drones y la ciberseguridad. España ha solicitado y le ha sido concedido un préstamo de 1.000 millones de euros. Algunos de los aquí presentes ya tienen conocimiento de ello, ya saben cómo beneficiarse, para sistemas producidos por empresas españolas. Y llegamos, y voy concluyendo las iniciativas, al Plan para la Industria de Defensa EDIP que se aprobó a finales del año pasado. El EDIP quisiera resaltar que ya proporciona un marco jurídico y financiero que se establece hasta el 31 de diciembre del año 27. Se quiere reforzar la autonomía industrial, aumentar la resiliencia en las cadenas de suministro y mejorar la disponibilidad de productos de defensa de forma coordinada y predecible. Tiene un paquete financiero de 1.500 millones de euros. Mediante contribuciones voluntarias también se pueden aumentar esos 1.500 millones de euros. Y la distribución ahora mismo es la siguiente: 1.200 millones de euros destinados a acciones industriales y de adquisición y 300 millones para el instrumento de apoyo a Ucrania. Financiará refuerzo de la industria, adquisiciones conjuntas para apoyar la recuperación y reconstrucción y modernización de la base industrial y tecnológica de defensa en Ucrania. Y quiero resaltar ahora un dato clave para finalizar, que considero clave. Este reglamento incorpora una cláusula industrial orientada a reforzar la autonomía estratégica europea. Es decir, el coste de los componentes externos a la Unión Europea o países asociados no puede superar el 35% del producto final. Eso ha sido lo que está dejando fuera alguna que otra empresa. Es decir, al menos 65% debe ser de origen europeo y se está sujeto al cumplimiento de requisitos, tanto contratistas como subcontratistas. Y otra referencia que se ha establecido: se entiende como subcontratista aquel que al menos tiene una participación de un 15% del total del sistema. Pero la OTAN también está esforzándose. Para finalizar este marco de referencia, destaco en la OTAN el concepto de disuasión y defensa, asociado a los planes de defensa de la OTAN, que, como bien conocen, se han ido incrementando y han supuesto, por tanto, un incremento en las necesidades de capacidades militares para los diferentes países. Son los conocidos objetivos de capacidades de la OTAN. Lleva, por tanto, una necesidad de aumentar la producción industrial, de mejorar las cadenas de producción o activar procesos encaminados a la adquisición de determinados sistemas. Para ello, dentro de la OTAN se ha establecido el Plan de Acción para la Producción de Defensa, el DEPAP, que es una iniciativa estratégica destinada al análisis y a la planificación de la industria de defensa de los países, con el fin de fortalecer esa capacidad industrial. Tenemos dos grandes referencias, OTAN y Unión Europea, que al final necesitan los mismos datos: capacidades industriales de los países para garantizar en un momento dado esos sistemas de armas necesarios. Por otro lado, en la OTAN hay un sistema principal para financiar e implementar inversiones relacionadas con las capacidades militares, que es el Programa de Inversión en Seguridad de la OTAN, NSIP. Digo las siglas porque hay veces que nos conocemos más hablando en lenguaje coloquial por las siglas que por lo que significan las siglas. Proporciona financiación común para infraestructuras críticas, sistemas de mando y control, con un límite que fue de 1.300 millones de euros en el año 2024 y que está previsto que se incremente en los próximos años hasta el año 2030 en 5.800 millones de euros. Y ahora, siguiendo el título de la conferencia, voy a empezar el salto hacia lo local, hacia nuestra España y hasta nuestra Andalucía y Extremadura. También tengo el corazoncito puesto cuando se ha comentado Ceuta y Melilla. Fui jefe de Estado Mayor en la Comandancia General de Melilla, 2 maravillosos años en una maravillosa ciudad española en el norte de África. Nuestra base industrial y tecnológica está conformada en España, que lo conocen mejor que yo, por grandes empresas, centros tecnológicos y una red extensa de pequeñas y medianas empresas, startups, spin-ups.
altamente especializada. Hace unas semanas he tenido la satisfacción de cerrar el informe de la industria de defensa correspondiente al año 2024, que en unos días se difundirá oficialmente. Lo voy a adelantar aquí unos datos muy breves, pero en ese año, dentro del registro de industria de defensa, una herramienta que tenemos para conocer a nuestra industria de defensa, estaban inscritas en el registro 607 empresas y continuamos el proceso de inscripción en ese registro desde esa cifra hasta finales de este año, que posiblemente alcancemos las 800 empresas. Si CESUR agrupa unas 245 empresas, más o menos, son los datos que tengo, sepan que 12 de ellas ya están inscritas en el registro de industria de defensa. Hagan la resta y veremos el trabajo que queda por hacer. De estas empresas, 400 de las del registro de industria han declarado ya ventas en defensa en el 2024, generando una actividad de casi 10.000 millones de euros. Estas ventas se reparten unos 3.000 millones de euros a las ventas al Ministerio de Defensa y casi 7.000 millones de euros en ventas internacionales de defensa. Otra referencia a la industria española. Sois, permitidme, referencia en el entorno internacional. Como bien saben, la industria nacional está compuesta por un 99,8% de pequeña y mediana industria, un dato que siempre me ha llamado la atención por su precisión. Es un dato que da el Ministerio de Industria. En defensa, la pequeña y mediana industria corresponde a un 80% del total de empresas, pero solo alcanza casi ni un 8% de las ventas. Una industria de defensa que representa una marcada vocación exportadora, un elemento clave para su competitividad y la sostenibilidad financiera. Se suma una ventaja estratégica relevante. Su posición, la posición geográfica de nuestro país, alejada de los principales frentes de tensión, aporta seguridad y continuidad a la actividad industrial. Y no es teoría, es práctica. Muchas empresas del este de Europa están buscando posicionarse en territorio español. Yo quiero añadir también, a modo personal, otro valor estratégico: el carácter, la preparación, el talento y la excelencia de nuestros hombres y mujeres que conforman este ecosistema industrial, la Administración y las Fuerzas Armadas. Desde el punto de vista sectorial, España muestra fortalezas claras en el ámbito naval, en el aeroespacial, vehículos terrestres y en tecnologías digitales aplicadas a defensa. Nos estamos posicionando en ciber, nos estamos posicionando también en todos los sistemas tecnológicos de mando y control. Pero existen debilidades estructurales en sistemas complejos, como bien ha intuido en su presentación Óscar. No tenemos capacidad de producción de misiles y es una de las grandes carencias que se nos exige satisfacer. En todo caso, el sector aeronáutico es un sector con un 54% del total de estas ventas, situando y liderando de forma amplia las cifras de ventas en defensa, muy por encima del resto de sus sectores. La empresa, otro dato, que están trabajando dentro del registro de industria de defensa, generaron en el año 2024 un total de 145.000 puestos de trabajo directos, así como 207.000 empleos indirectos o inducidos. Estamos hablando de cifras que superan los 350.000 empleados generados por la industria de defensa española. Madrid, Sevilla, Cádiz, Murcia, La Coruña, por su protagonismo en la industria de defensa, destacan respecto al resto. La relevancia que en 2024 ha tomado el sector de armamento también se plasma en el aumento de empleo generado en provincias como Asturias, Burgos, Cáceres, Murcia, Zaragoza y Albacete. Esta es la base industrial y tecnológica de la defensa en España, un marco de referencia para entender a nuestra industria de defensa, que a su vez viene desarrollando sus actividades junto a la Administración en el marco que ofrece la Estrategia Industrial de Defensa del año 23. Me he referido ahí al principio de la intervención. Voy a dedicar unos minutos a detallar un poco más esta estrategia. Personalmente pienso que no muy bien conocida y que sorprende a muchos cuando se conoce. Tiene tres ejes: aumentar la autonomía estratégica en materia de industria de defensa, lo repito, contribuir a la Europa de la defensa y consolidar una base industrial tecnológica de seguridad y defensa en España competitiva y sostenible. Esos tres principios derivan en 10 ejes, que son mis 10 ejes de trabajo. Un primero que determina las capacidades industriales estratégicas de la defensa, las que garantizan autonomía en materia de industria de defensa, las que hay que preservar,
posiblemente las que muchos de los aquí presentes sean los únicos que pueden aportar esa tecnología. Eso es lo que desde la Dirección General y de la Subdirección General estamos identificando en el mapeo del Registro de Industria de Defensa cuáles son esas aportaciones tecnológicas que solamente unos pocos tienen en sus nichos, en sus pequeños talleres día a día. Y aquí hay alguno presente que tiene esos nichos muy necesarios y sobre todo que garantizan esa soberanía nacional. Un segundo eje relativo a los programas de obtención, destacando la referencia a los planes de participación industrial. Estos planes están alcanzando su protagonismo en el proceso de desarrollo de los programas especiales de modernización del Plan Industrial y Tecnológico de Seguridad y Defensa del Gobierno de España, que más adelante comentaré. Estos planes garantizan la atracción de las pequeñas y medianas empresas y otras, así como una serie de compromisos, tales como la atracción ya mencionada. Identificamos la creación de empleo que va asociado a cada programa, las actividades relativas al ciclo de vida, algo muy demandado. El sistema no finaliza cuando se entrega, sino el sistema finaliza cuando finaliza su vida útil y hasta entonces hay que seguir de la mano con la industria de defensa y las Fuerzas Armadas. Confirmación de la existencia de transferencia de tecnología. Las actividades de investigación y desarrollo que conllevan esos programas. Oportunidades, como no, y reitero, de exportación y análisis de riesgos industriales. Un tercer eje dirigido a los programas transversales para definir capacidades industriales críticas. Seguimos con otro eje relativo al impulso de consorcios y alianzas estratégicas entre empresas, las unidades temporales de empresas, que son muy útiles y que se identifican a veces como un elemento y una herramienta necesaria. Un quinto eje que fomenta la cohesión y distribución territorial y donde Andalucía tiene un protagonismo especial como segunda región. Un eje dedicado a la innovación y a la digitalización. Séptimo eje que apoya la atracción del talento y el impulso a la cultura de defensa a través de la industria de defensa. ¿Cuánto bien está haciendo la cultura de defensa a la industria de defensa? Proporcionan esos activos para seguir desarrollando nuestro día a día con libertad. El octavo eje establece la necesidad de fomentar la coordinación interministerial. Un penúltimo eje dirigido a la cooperación internacional y el apoyo exterior. Y el último eje que potencia el conocimiento del sector industrial y el diálogo. Es el último, pero tal vez lo pongo aquí y así lo he querido subrayar, el más importante. Es la base del sistema de gestión del conocimiento industrial que tengo dentro de la Subdirección General de Estrategia, basado en ese registro de industria de defensa y que me permite conocer y mapear todas las capacidades industriales de la defensa a través de las propias empresas, las asociaciones, los clústeres y foros como el cual me encuentro ahora mismo. Pero para que ese ecosistema industrial sea viable no basta con presupuestos públicos crecientes. Es imprescindible contar con instrumentos financieros adecuados, capaces de acompañar ciclos largos de inversión con retornos progresivos y con riesgos tecnológicos industriales que deben ser correctamente evaluados y compartidos. Este párrafo es el tercer hito que quiero destacar de nuestra estrategia industrial. El primer hito fue la emisión de esa estrategia en el año 2023. El segundo hito, una estructura dentro del Ministerio de Defensa que le iba a empezar a navegar con esa estrategia. La creación, como he dicho, hace poco menos de un año, más de un año, de la Dirección General de Estrategia e Innovación de la Industria de Defensa en el año 2024. Y el tercer hito es el que he comentado, respecto a esos instrumentos financieros necesarios, que ha sido la presentación del Plan Industrial y Tecnológico de Seguridad y Defensa aprobado por el Gobierno de España en abril del año 2025. Cuenta con un volumen de crédito significativo, 10.471 millones de euros. Les está hablando alguien que en su época, cuando era un poco más joven, llevaba asuntos de planeamiento de capacidades en Estado Mayor Conjunto. Y recuerdo cómo exponía los 5.000 millones de euros de presupuesto de defensa al año. 5.000 millones de euros de presupuesto de defensa, de los cuales el 70% estaban dedicados a personal. Dese en cuenta lo que quedaba para modernización, sostenimiento y mejora de nuestros sistemas de armas. Estamos hablando que en abril se pusieron encima de la mesa 10.471 millones de euros. El plan persigue reforzar capacidades industriales, impulsar la innovación y aumentar la autonomía estratégica. Se articula, entre otros elementos, a través de 31 programas especiales de modernización que abarcan plataformas, sistemas, digitalización, sostenimiento y tecnologías emergentes.
Estos programas no solo modernizan las Fuerzas Armadas, sino lo que es clave y objeto principal del plan. Son auténticas palancas de transformación industrial. Consta de una inversión, como he comentado, de más de 10.000 millones de euros para el año 2025, que tiene continuidad en los programas, algunos finalizarán en el año 2030, que permitirá aumentar no solo ese gasto de defensa para alcanzar el objetivo y consolidar el 2%, sino también para mejorar una serie de objetivos, entre ellos condiciones laborales, preparación y equipamiento de nuestras Fuerzas Armadas, desarrollo y adquisición de nuevas tecnologías de telecomunicación y ciberseguridad, fabricación o compra de nuevos instrumentos de defensa y disuasión, refuerzo de nuestras Fuerzas Armadas a la gestión de emergencias y desastres naturales y mejorar las condiciones de seguridad de las 16 misiones de paz que ahora mismo tiene España activas en el exterior. En definitiva, 5 objetivos prioritarios. Modernizar capacidades de defensa y disuasión para garantizar la seguridad de nuestra ciudadanía y territorio ante el cambio geopolítico y las nuevas amenazas híbridas. Consolidar el papel de España como un miembro fiable y central de la Unión Europea y contribuir al desarrollo de un espacio comunitario de seguridad y defensa. Impulsar una nueva ola de innovación, desarrollo y formación, como he comentado, en torno a esas tecnologías duales que ayudan a consolidar la buena marcha de nuestra economía y la modernización del tejido productivo. Fomentar el crecimiento y la internacionalización en un tejido industrial de seguridad y defensa, contribuyendo a eliminar las dependencias externas, en algún caso de Europa, bajo el principio de autonomía estratégica y favorecer la cohesión territorial mediante la creación de nuevas industrias y empleos en toda España. Y voy concluyendo. Concluyo acercándome más a lo local, en el marco de la celebración de esta 11ª Asamblea General de CESUR, que tiene entre sus empresas y aquellas que contribuyen no solo al posicionamiento de España como un gran actor internacional en el ámbito tecnológico e industrial de defensa, sino que mantiene esa larga tradición y peso importante como foco industrial que es Andalucía, con el impulso desde Extremadura también. 2 comunidades autónomas que materializan el corredor sur contemplado en la Estrategia Industrial de Defensa 2023. No es una novedad el posicionamiento de Andalucía. Está contemplado en la Estrategia Industrial de Defensa del 23 y se posiciona actualmente como la segunda zona geográfica de España con más ventas de defensa. Foco industrial donde destaca el subsector aeronáutico, como bien sabrán, y el naval, seguido por el de armamento. Hoy en día se consolida también como un espacio de expansión industrial y desarrollo tecnológico, garantizando una generación de empleo cualificado y estable. De esas 607 empresas registradas en el Registro de Industria de Defensa, Andalucía tiene implantadas 134 empresas, contando con un total de 204 centros de trabajo dedicados a la industria de defensa. Estamos hablando de un 15% del total de los centros de industria de defensa en Andalucía. 11 empresas del Registro de Industria de Defensa están implantadas en Extremadura, contando con 13 centros de trabajo. Esto hace que alrededor de estas empresas exista una importante industria auxiliar y una importante infraestructura tecnológica de manos de organismos como el Instituto Nacional de Técnicas Aeronáuticas, clústeres tecnológicos, parques tecnológicos, además de las universidades. Impulsos se están materializando con la creación del Centro Tecnológico de Desarrollo y Experimentación, CTDEX, el desarrollo de la base logística del Ejército de Tierra, entre otros, que convertirá además en un nexo de unión con universidades y otros actores tecnológicos en la comunidad. Pues bien, si el lema de esta asamblea es de lo global a lo local, espero haber satisfecho sus inquietudes al presentar el entorno global de la industria de defensa en general, dinámico, no puedo darle otro adjetivo y quiero quedarme en ese adjetivo, dinámico, y per se el impulso de España en el marco de la Estrategia Industrial de Defensa. La industria de defensa española y europea se encuentran inmersas en nuevo ciclo inversor de largo recorrido, decisiones políticas e instrumentos financieros europeos y nacionales que ya han sido adoptados y que están corriendo, y de una demanda sostenida de capacidades estratégicas. Presenta sin duda alguna oportunidad económica, pero también industrial y tecnológica de primer orden. Exige planificación, estabilidad y cooperación entre administraciones públicas, industria y Fuerzas Armadas, junto a otros actores como es el marco financiero. Un ciclo inversor que requerirá visión estratégica, estabilidad presupuestaria y una colaboración público-privada estrecha. Pero no olviden que, en cualquier caso, el esfuerzo es conseguir una industria
tecnológicamente avanzada, innovadora, competitiva, consolidada, que permita proporcionar, y no lo olviden, a nuestras Fuerzas Armadas los sistemas necesarios para cumplir con sus cometidos y garantizar nuestra libertad para hacer frente a los desafíos actuales y globales. Gracias a todos por su atención y espero haber satisfecho lo que a mí se esperaba.